Hola chicos, buen día, les habla la profe Sonia. El día de hoy vamos a tomar un nuevo tema para poder trabajar, entonces vamos a hablar del plan de emergencias y vamos a ver entonces qué es eso del plan de emergencias. Entonces es un complemento a lo que veníamos trabajando, que es las brigadas de emergencias, y se podría decir que este plan de emergencias es un instrumento que define cuáles son los objetivos, las estrategias, las acciones y todos los programas que se van a llevar a cabo para los preparativos en cuanto a las brigadas de emergencias, es decir, que es la forma de prevenir los desastres. En este plan se van a estructurar, digamos que el paso a paso de qué es lo que vamos a hacer antes de que el siniestro ocurra, cómo se va a hacer el entrenamiento y cómo aplicar esas técnicas en caso de que tengamos que realizar o atender algún siniestro. Entonces, básicamente es como el proyecto base que nos va a permitir orientarnos en cómo hacer antes, durante y después, y vamos a mirar más o menos cómo se hace para poderlo trabajar. Entonces, de acuerdo a la ley, dice que su campo de aplicación, es decir, dónde se debe aplicar en todas las personas naturales o jurídicas, es decir, las personas que de una u otra forma generen empleo, en todas las entidades públicas y privadas, y pues en todo lo que tenga que ver con la administración de empresas, en instalaciones, en bancos, en edificios, en todos los lugares donde haya aglomerado de personas y que por una u otra razón pues lleguen a sufrir algún tipo de lesión secundario pues a los desastres. Entonces es bien importante. ¿Qué características debe tener este plan? Entonces lo primero que debe formularse por escrito, debe quedar un documento base por escrito hecho por el lugar o la administración de donde, o la empresa de donde se vaya a trabajar. Debe tener la autoridad máxima o la aprobación de la máxima autoridad de la empresa. En este caso, pues normalmente quien lo trabaja son los administradores en salud ocupacional, es decir, que ellos se encargan de hacer todo el proceso del plan de emergencias, toda la parte escrita, y quien lo aprueba realmente es el dueño de la empresa. Debe ser socializado, eso es muy importante porque de nada sirve pues contar con el proyecto como tal, con el plan, si el personal no sabe qué hacer. Entonces eso es vital. Siempre se debe hacer socialización, inclusive de los cambios que se hagan. Si de pronto la norma tiene alguna adaptación nueva, que se haya hecho algún cambio y se le haya hecho el cambio también al proyecto o al plan de emergencias, el personal debe estar enterado y pues ellos también deben participar en los simulacros para que esto sea efectivo. De lo contrario, pues de nada va a servir tenerlo establecido en un documento. Y pues como les decía, debe ser practicado por medio de simulacros, entonces todo el mundo debe participar en los simulacros, desde la cabeza mayor hasta el empleado, digamos, que tenga menor rango dentro de la empresa o la corporación. Los simulacros se deben hacer mínimo cada 3 meses, entonces eso es de vital importancia porque eso nos va a permitir saber cómo actuar en caso de que exista una verdadera emergencia. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Básicamente, pues organizar los recursos con los que cuenta la empresa, pues los recursos humanos, los financieros, los tecnológicos, pues que le permitan atender esa emergencia. Entonces, de pronto si se hizo un simulacro y se dieron cuenta que hacía falta una camilla, que hacía falta, no sé, algún tipo de elemento, entonces le permite a la persona que está en proceso de organización del plan, pues ir adaptando todas esas cosas. Y pues obviamente en el momento en el que exista digamos que la emergencia, pues también ir haciendo y reestructurando el plan de emergencias, cosa que cuando realmente se esté atendiendo, pues no haga falta nada y estén todos los recursos necesarios. La segunda finalidad, pues, es evitar la eventualidad y efectos con acciones que se oriente a la prevención y mitigación de los riesgos. Este plan de emergencia incluye la identificación de los riesgos. La idea es que se trabaje previamente la identificación y la mitigación, es decir, poner en función
algún tipo de elemento que permita disminuir el riesgo o que lo elimine. Es importante pues para saber qué hacer o si se tiene la identificación, identificarlo plenamente para saber cómo actuar en ese momento que se presente la eventualidad y pues obviamente disminuir los efectos, como en algunos momentos les he dicho, es importante salvar la vida humana. Eso es la mayor prioridad en cuanto a los planes de emergencia. Identificar y valorar los riesgos que se puedan generar en las emergencias y antes de ellas, por eso se debe hacer las inspecciones planeadas para poder identificar ese tipo de riesgos. Y pues como ya les había dicho, reducir al 100% las pérdidas humanas y económicas. Entonces, lo importante aquí es atender las vidas humanas y pues poder salvar de cierta forma la mayor cantidad de elementos o tecnológicos, el computador, el edificio, no sé si se trabaja con hornos, la maquinaria. La idea es salvaguardar en su totalidad pues todos los recursos que tenga la empresa, pero su mayor prioridad son los recursos humanos. En cuanto a la normatividad, vamos a trabajar el decreto 2157 del 2017, que es el que por medio del cual se adoptan las directrices generales para la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas. Entonces, esa es la normatividad que en este momento nos rige para tenerla en cuenta. Entonces, chicos, esto es a grandes rasgos el tema que vamos a tratar esta semana. Entonces, saludo cordial y nos estamos hablando. Dios los bendiga.